En este video vamos a realizar un análisis factorial exploratorio con Jamovi en el contexto de la validez de constructo. Los objetivos son realizar un AFE paso a paso, encontrar la mejor solución factorial para una escala en construcción e identificar e interpretar las dimensiones latentes con el AFE. Para comenzar, vamos a verificar la adecuación de los datos. Vamos a calcular el alfa de Cronbach, la prueba de Bartlett y KMO para asegurarnos de que está todo en regla. Cargamos nuestra base de datos. Entonces, vamos a pedir un análisis de confiabilidad. Observamos que tenemos una confiabilidad de 0,96, lo cual es muy bueno. Y revisando las correlaciones ítem test, vemos que están todos los ítems con buenas correlaciones o buen poder de discriminación. Ahora vamos a pedir un análisis factorial exploratorio para nuestro total de ítems y vamos a verificar que la prueba de esfericidad de Bartlett y el KMO sean adecuados. Bartlett, tenemos diferencia significativa, por tanto, no hay identidad y se cumple el primer requisito. KMO está por sobre 0,70 y por tanto se cumple este segundo requisito para entonces continuar con el análisis factorial. Estos resultados, tanto la confiabilidad como KMO y Bartlett, los vamos a guardar en una planilla electrónica. Vamos a tener entonces una planilla de resultados AFE, donde vamos a traer nuestros primeros resultados obtenidos. Vamos a copiar la confiabilidad y vamos a copiar las correlaciones ítem test. Todo esto nos va a servir para el informe. Aquí vamos a poner confiabilidad. En otra hoja vamos a poner KMO. Entonces aquí vamos a tener el KMO y Bartlett. Ahí está la prueba de Bartlett y vamos a copiar KMO. ¿Ya? Más adelante vamos a ir trabajando estas tablas para llevarlas a un formato de presentación con los criterios APA. Nuestros primeros resultados muestran lo siguiente. Obtenemos un alfa de Cronbach de 0,96 con 62 ítems. Ese alfa de Cronbach habla de una muy buena confiabilidad por consistencia interna. La prueba de veracidad de Bartlett da significativo, lo cual es un buen indicador. Y la medida de idoneidad del muestreo de KMO es de 0,94, lo que está por sobre 0,70, lo que es muy bueno. Por tanto, si resumimos, tenemos 62 ítems de 40 que son los que quisiéramos tener al final. Por tanto, tenemos una holgura de 32% por eliminar. El número de participantes 450, lo que es una buena muestra. La relación caso-ítem son 7,25 participantes por ítem, lo que es un buen indicador. Tipo de respuesta, Likert, 1 a 4 opciones, es un ordinal. KMO de 0,94, lo que es muy bueno. Bartlett, significativo, lo que es muy bueno. Y por tanto ahora vamos a descubrir cuál es la estructura factorial de esta escala. Siguiente que vamos a hacer es evaluar la existencia o no de multicolonialidad. ¿Cómo se hace esto? Se obtiene la matriz de correlación entre cada par de ítems y si las correlaciones son menores a 0,80 no hay problema. Si las correlaciones están entre 80 y 89 tendríamos que revisar esos casos. Pero si las correlaciones son mayores o iguales a 0,90 tendríamos que sospechar posible multicolonialidad. Viendo nuestros datos, vamos a ir a análisis de regresión, matriz de correlación y vamos a obtener esto. Le vamos a pedir R de Pearson entre todos los ítems de nuestro cuestionario. Y vamos a buscar visualmente
todas las correlaciones que pudiesen ser mayores a 0,80. Hasta este minuto, haciendo una revisión visual, podemos darnos cuenta de que no se aprecia ningún par de ítems que estén correlacionando arriba de 0,80. O arriba de 0,90. Así que desde ese punto de vista no hemos detectado correlaciones arriba de 0,90 que pudiesen estar indicando posible multicolinealidad. Ahora vamos a proceder a la extracción de factores. En YaMovi tenemos tres métodos: residuos mínimos o MinRes, máxima verosimilitud y ejes principales. Para los tipos de datos que tenemos, escala Likert, 450 sujetos, 60 y tantos ítems, la mejor opción son los residuos mínimos. Ahora vamos a ir a la extracción de factores. Obtener el número de factores en YaMovi tenemos tres opciones: sacar el número de factores basado en análisis paralelo, sacar el número de factores basados en el valor propio mayores a 1, o establecer un número fijo de factores, cambiando el valor acá. Quiero 4 factores, quiero 5 factores. En un primer análisis lo que se hace es estimar cuántos serían los factores potenciales basados en análisis paralelo. Y en este caso nos daría 8. Si uso los autovalores propios, me estaría indicando que los factores debieran ser 4. Al usar los valores propios, entonces podemos pedir una gráfica de sedimentación para poder analizar cuántos podrían ser los factores óptimos que podríamos obtener. Obtenemos la gráfica de sedimentación, la vamos a copiar y la vamos a pegar en un PowerPoint para hacer el siguiente análisis. El gráfico de sedimentación podemos utilizar dos criterios: el criterio de raíz latente o autovalor, que es 1, o el criterio de contraste caída, que es tirar una línea donde se produce una primera estabilización después de un quiebre. Con estos criterios podemos establecer que el número de factores potenciales en este matriz de datos son 4 factores por el criterio de raíz latente. Y con el criterio de contraste de caída, lo más probable es que pudiesen ser 3. Entonces nos vamos a estar moviendo entre 3, 4 y 5 factores potenciales que podemos sacar en estos datos. Vamos a usar como punto de referencia los 4 factores que está proponiendo esta extracción. Pero vamos a evaluar soluciones factoriales con 3, con 4 y con 5. Ahora vamos a trabajar con residuos mínimos como método de extracción. Vamos a trabajar con rotación oblicua, oblimin, y vamos a pedir ahora un número fijo de factores. Como el punto de referencia son 4 con valores propios 1, vamos a evaluar primero qué pasa con 5 factores. Ahora, si ustedes se fijan, los pesos factoriales, que son estos valores que están aquí por cada ítem dentro de cada factor, deben ser pesos factoriales altos. Vamos a usar el criterio de Kaiser de 0,4, no 0,3, y además, para que podamos ver qué ítems están dentro de cada factor, le vamos a pedir que los ordene por carga factorial. Y ahora ya tenemos los ítems que corresponden al factor 1. Y siempre va desde del mayor peso factorial al menor. Aquí están los ítems del factor 1. Veamos los ítems del factor 2 que están acá. Estos que están aquí, estos ítems, son ítems que no pesan alto en ningún factor, por tanto, estarían quedando fuera de la escala que estamos trabajando. En este punto, lo que estamos haciendo es iniciar la búsqueda de la mejor solución factorial para nuestra escala. Para eso, va a ser importante considerar los siguientes criterios.
Podemos usar las recomendaciones de Fabregat, Costello y Osborne, Llorens, Segura y Hart, quienes recomiendan considerar criterios estadísticos y criterios psicométricos. Dentro de los criterios estadísticos está extraer y estimar la cantidad de factores con análisis paralelos, con la gráfica de los valores propios, evaluar el ajuste del modelo que se vaya obteniendo y con los criterios psicométricos, número suficiente de ítems por factor. Siempre se espera que todos los factores tengan mínimo 3 ítems. Mientras más ítems, mejor es el factor. Simplicidad estructural, ausencia de cargas cruzadas, interpretabilidad de los factores y menor pérdida de ítems para la versión final de nuestra escala. Evaluemos entonces esta solución factorial de 5 factores. Por un lado estamos observando una gran cantidad de ítems que se están perdiendo y por otro tenemos que los últimos factores tienen a lo menos 3 ítems. Por tanto, hasta ahí se estaría cumpliendo la condición de mínimo 3 ítems por factor. Esta solución factorial la vamos a registrar en una tabla que vamos a hacer en Excel. Vamos a hacer una tabla que diga soluciones factoriales, donde estamos probando el número de factores, que son 5, y vamos a registrar cuántos ítems se eliminan con esta solución factorial. K actual, K es la cantidad de ítems actuales, son 62. Y K final, lo que estarían quedando es 62 menos los 23 que se pierden. Esa es la solución con 5 factores. Además, vamos a pedir un resumen de los factores. En este caso, se está calculando el porcentaje de varianza acumulada con 5 factores. Es decir, la varianza acumulada es de un 39,4%, que significa que la varianza explicada por este instrumento en el constructo que se está midiendo explica un 39,4%. Veamos cómo es la matriz de correlaciones entre estos psicofactores. Y lo que vemos acá entonces es tenemos correlaciones por sobre 0,30, salvo en el ítem 5, y en el resto tenemos correlaciones que son lo suficientemente altas como para corroborar que hay una interrelación entre los factores y por tanto el usar rotación Oblimin es correcto. Otra información que vamos a pedir es una medida de ajuste del modelo. Bueno, aquí tenemos el ajuste del modelo y podemos observar un RMCA de 0,054, lo cual indica un excelente ajuste del modelo. Entonces, ¿cómo interpretamos el ajuste del modelo Ramsea y en el IC 90%? Bueno, recordemos que el Ramsea es el índice más importante en AFE porque evalúa el ajuste del modelo a lo que nosotros queremos estudiar. Entonces, para que el modelo ajuste muy bien, debe tener un valor Ramsea menor a 0,05. ¿Sí? Por tanto, un valor menor a 0,05 es un excelente ajuste. Lo que vamos a buscar de partida ya, o el modelo va a ser bueno cuando el Ramsea sea menor a 0,05. El IC90 es el intervalo de confianza del 90% de que el valor verdadero de Ramsea esté dentro del rango que se está colocando en el resultado. En este caso, tenemos un Ramsea de 0,045 para el modelo de 5 factores. El valor inferior del intervalo de confianza es 43 y el superior es 0,047. Por tanto, con un 90% de probabilidad, estamos indicando que este valor del Ramsea estaría dentro de este rango. Y el rango en sí mismo ya está por debajo del 0,05. Entonces, hasta aquí ya este
este modelo de 5 factores ya presenta buenos indicadores. Por otro lado, dijimos que se están perdiendo 23 ítems, que son los ítems que no pesan alto en ningún factor. Y los últimos factores, el 4 y el 5, 4 y 5 tienen 3 ítems. ¿Ya? Esta es la solución factorial que hasta este minuto tenemos. La interpretabilidad de los factores va a ser el último paso que vamos a hacer una vez que ya tengamos más claridad de cuál sería la posible solución factorial. Vamos a pedir ahora una de 8. ¿Por qué de 8? Porque en el análisis paralelo sí salían 8 a 9 factores, ¿ya? Y yo solamente quiero descartar. Vamos a pedir una solución factorial con 8 factores solo para descartar lo que el análisis paralelo no estaba indicando. Vamos a revisar. Aquí lo que empezamos a observar si es que por cada factor hay menos ítems. Ya en el factor 3 tenemos solo 3 ítems, lo cual no es un muy buen indicador. Luego, acá tenemos un factor, ese es el factor 6. El factor 6 tiene solo 2 ítems. El, el factor 7 no tiene ningún ítem. Esta estructura, factores sin ítems, ya es un indicador de una mala solución factorial. Por tanto, no vale la pena ni siquiera revisar el resto de los indicadores. Así que descartamos, en este caso, una solución factorial con 8. Hicimos una con 5. Voy a pedir una con 6. Con 6 factores, tengo un primer factor con solo 4 ítems. Eso tampoco ya es un muy buen indicador porque en teoría los primeros factores suelen ser los más importantes, ¿sí? Y son los que debieran tener mayor cantidad de ítems. En este caso, una solución factorial con 6 ya no parte muy bien porque tiene pocos ítems al comienzo. Y luego tenemos factores débiles como el 4 y factores débiles como el 6 que solo tiene 2 ítems. ¿Qué significa eso? En la medida en que vamos aumentando la cantidad de factores en la búsqueda de la solución factorial, los factores se van debilitando en cuanto a contenido de ítems en su interior. Eso significa que ya no vale la pena seguir aumentando a 7, descartamos el 8, se descarta el 6, el 5 es la solución que ya rescatamos. Yo llevé esta solución factorial a Excel. Aquí tengo con 5 para saber cuáles son los ítems que la componen frente a una eventualidad de que esta sea la mejor solución factorial. Y aquí están los ítems que se eliminaron de esta solución factorial. Como ya ahí sí tenemos una de 5 y 6 y 7, incluso el 8 se descartó, vamos ahora a pedir una solución factorial con 4. Aquí ya el primer factor aparece con una gran cantidad de ítems, el segundo factor también tiene una gran cantidad de ítems y luego tenemos 4 ítems en el factor 3 y tenemos 5 ítems en el factor 4. Esta solución factorial ya se ve bien, vamos a tener que contar cuántos ítems se están perdiendo. Veamos acá, con 4 factores explicamos un 37% de la varianza. Las correlaciones entre factores son bastante altas. Aquí la correlación es más alta que las correlaciones que ocurren con 5. Y acá tenemos entonces el RAMSEA. Tenemos un RAMSEA de 488, lo cual sigue siendo bueno, es un muy buen ajuste. Y el rango está entre 466 y 0,51, con un 90% que está dentro de... Así que este resultado, todo esto lo vamos a llevar a nuestro Excel. Vamos a colocar una solución factorial, en este caso con 4 factores. Aquí yo tengo, vamos a tener con 4, vamos a buscar cuántos ítems eliminados tenemos. Lo primero que voy a hacer, esta última columna la voy a sacar porque no me está aportando información. Aquí voy a seleccionar los ítems que fueron eliminados y los voy a poner en una tablita aquí y voy a poner ítems eliminados. Y aquí tengo 2 ítems más que fueron eliminados. Y aquí tengo más ítems eliminados. Voy a contar
cuántos ítems fueron eliminados, selecciono y aquí tengo 25 ítems eliminados. Ya que pedimos uno con 4, vamos a pedir entonces, vamos a pedir otro con 3. Con 3 factores, los vamos a llevar, solución factorial con 3, y los vamos a pegar. Vamos a pegar entonces la solución factorial aquí y vamos a hacer el mismo recuento. Vamos a seleccionar los ítems que han sido eliminados. Ítems eliminados. La columna la voy a sacar. Si la llegase a necesitar, después la podemos, siempre podemos volver a YoMovie. Ya, aquí el ítem 16 se elimina porque pesa alto en el factor 2 y factor 3. Por tanto, el ítem 16 también es un ítem que debe ser eliminado por pesar alto en 2 factores. No podemos dejar ítems que pesan alto en 2 factores porque eso no da claridad en términos de la estructura. Y aquí otra vez tenemos un ítem que pesa alto en 2 factores. Por tanto, esto también se elimina. Y ahora contabilizamos cuántos ítems se perdieron aquí. Entonces, con 3 perdemos 24 ítems, 62 ítems. Recuerden que 62 son los ítems que nosotros recibimos antes de hacer el análisis factorial. Acá perdemos 23 y nos quedan 39. Con 25 nos quedan 37 y con 24 tenemos 38. Antes de eso voy a copiar el resumen. Ok, ahí tengo el porcentaje. Están las correlaciones entre factores y vamos a copiar el modelo de ajuste. Ya. Si revisamos acá, el modelo de ajuste del RAMSEA supera el 5%, lo cual ya no es tan bueno como los que como el ajuste que se produce con 4. ¿Sí? Por tanto, este modelo se ajusta menos, ¿sí? Además supera el 5%. Nosotros vamos a privilegiar modelos que el RAMSEA esté por debajo del 0,05. Esta solución factorial de 3 estaría siendo descartado por esta condición. Entonces, aquí vamos a poner el valor RAMSEA obtenido con 3 factores es de 0,054. Ese es el RAMSEA con 3. El RAMSEA con 4 es de 0,04488. Y con 5 factores, el RAMSEA es de 0,45. 0,045. Ajuste. Excelente. Excelente. Y este es solo. Entonces, la decisión está entre 4 y 5. Para encontrar una solución factorial óptima, no solo se deben cumplir criterios estadísticos, sino que también hay que ver la validez conceptual. De esta manera, los factores deben representar claramente los constructos que se desea medir. Vamos a revisar la carga factorial óptima de los ítems en las soluciones que estemos revisando. Vamos a revisar la carga factorial principal, que sus cargas sean mayores o iguales a 0,40. Vamos a dejar fuera todas las cargas que sean inferiores a 0,30. Vamos a ver cuántos ítems tienen alta unicidad. Lo más recomendado es que ojalá sus valores sean menores a 0,60. Los ítems con comunalidad baja, aquellos que tienen comunalidades menos a 0,3. Esos ítems debieran ser evaluados potencialmente para su eliminación. La unicidad aparece en la última columna de cada solución factorial. Vamos a entender por unicidad a la proporción de la varianza que no es explicada por los factores, es decir, a la que incluye el error de medición y la varianza específica del ítem. Por ejemplo, un valor de unicidad de 0,28 significa que el 28% de la varianza del ítem no es explicada por los factores de la solución. Por su parte, la comunalidad la vamos a entender como
la proporción de la varianza de un ítem que es explicada por los factores comunes. Tanto una comunalidad de 0,72 significa que el 72% de la varianza del ítem es explicada por la solución factorial. En este caso, la comunalidad la vamos a obtener restando 1 menos el valor de unicidad. Luego vamos a ver la interpretabilidad teórica y por tanto lo que vamos a ver es si los factores tienen al menos 3 ítems fuertes. Es decir, que sus pesos factoriales sean mayores a 0,40. ¿Los ítems agrupan constructos teóricos coherentes? Es decir, ¿son interpretables? Perfecto. Y lo tercero, buscaremos si los nombres de los factores tienen algún sentido dentro de lo que es la teoría del constructo que estamos trabajando. Tenemos la solución con 4 factores. Jamovi nos entrega la unicidad y vamos a calcular la comunalidad, que es 1 menos la unicidad. Y luego vamos a interpretar la comunalidad. Con estos indicadores vamos a comparar la solución de cuatro factores con la solución de 5 factores. Aquí tenemos los ítems, tenemos el contenido de los ítems, la unicidad, la comunalidad y su interpretación. Si echamos un vistazo, por ejemplo, a la solución de 5 factores, nos damos cuenta de que la mayoría de los ítems son aceptables o tienen buena comunalidad. Y tenemos algunos ítems que tenemos que revisar por su potencialidad de ser eliminados. En el caso de la solución de 4 factores, lo que observamos es que hay más ítems con comunalidades débiles. Es decir, donde tendríamos que potencialmente quizás revisar o eliminar los ítems cuyas comunalidades son muy bajas o menores a 0,30. Para poder tomar una buena decisión, lo que vamos a hacer es llevar estos indicadores a una tabla comparativa. La tabla comparativa para elegir la mejor solución factorial, en este caso entre 4 y 5 factores, sería haciendo el siguiente resumen. Al comparar el Ramsea tanto para de la solución de 4 factores como la de 5, vemos que hay un empate. El indicador TLI también es un empate. La prueba chi cuadrado también es un empate. Por tanto, cuando comparamos la adecuación del modelo, ambos tienen una buena adecuación. En cuanto a varianza explicada, la varianza explicada es alta, en la de 5 factores es mayor, por tanto, 5 factores la mejor solución respecto de la varianza explicada. Respecto de las comunalidades promedio, en la de 4 factores son buenas, es decir, están entre 40 a 60, y la de 5 factores ligeramente superiores. Ítems con comunalidades menores a 0,30. Encontramos algunos casos y en la solución de 5 factores encontramos una menor cantidad. Cargas factoriales y cargas cruzadas en ambos se da de la misma manera. El número de ítems por factor vemos que hay un mayor equilibrio en la solución de 4 factores. En la solución de 5 factores encontramos obviamente un factor adicional que tiene menos ítems. Por tanto, es más fuerte la de 4 factores. La interpretabilidad de los factores en la de 4 factores es muy buena, pero la de 5 factores es mejor. Por tanto, en cuanto a interpretabilidad, es mejor la de 5 factores. Si lo revisamos respecto de la coherencia con la teoría del emprendimiento, en la solución de 5 factores es mejor. La parsimonia es menos en la de 4 factores, es decir, la simplicidad del modelo. La facilidad para su aplicación es mayor en 4 factores, ¿sí? Y la complejidad del modelo es más baja en la de 4 factores. El indicador que más claridad nos podría dar respecto de qué solución factorial es la interpretabilidad. Hasta este minuto, de acuerdo a estos datos, parece ser que la solución de 5 factores sería nuestra mejor solución, pero va a depender de la interpretabilidad de estos factores. Para eso, entonces hacemos una tabla comparativa respecto de la interpretabilidad de los factores. Tenemos acá la solución de los 4 factores y aquí la de 5 factores.
Lo que podemos observar es que tanto el factor 1, 2 y 3 son idénticos en ambas soluciones. Donde se produce la diferencia está en el factor 4 y en el factor 5. El cuarto factor, que es propio de la solución de 4 factores, el cuarto factor dice mezcla la intención de emprender, tener un negocio propio, preferir su propio jefe, con algunos ítems de iniciativa. En cambio, en la de 5 factores, el factor 4 se concentra casi exclusivamente en tener empresa propia e iniciar un negocio y preferir independencia laboral. La intención o aspiración emprendedora en la solución de 5 factores es más puro y fácil de interpretar. Es decir, el factor 4 en la solución de 5 factores es más interpretable o mejor interpretable que la mezcla que hace el factor 4 en la solución de 4 factores. Y por otro lado, el quinto factor que aparece en la solución de 5 agrupa ítems que son relacionados con vivir cómodo con la incertidumbre, asumir riesgos y enfrentar lo desconocido, que se llamaría tolerancia al riesgo e incertidumbre. Este contenido emerge como una dimensión independiente. Por tanto, en este punto podemos concluir con bastante certeza que la mejor solución factorial es la de 5 factores.